Ahora te voy a presentar. Nacido en la provincia de Mendoza, pero en verdad es una apátrida. Bienaventurados y enhorabuena los apátridas. Un tipo que es ciudadano del mundo. A ver, me animo a más. Miguel de Cervantes se hubiera inspirado en él si hoy viviera. ¿Por qué? Por su espíritu quijotesco, por su espíritu aventurero, pero por sobre todas las cosas, porque debe ser, en esta cultura líquida que transitamos, el más andante de todos los caballeros. Vendedor ambulante, el Alan, hoy está en Salta. Lo saludamos. ¿Qué haces, amigazo? Hola, buen día, ¿cómo están? Primero que nada me gustaría chequear si se escucha bien el micrófono. Perfecto. ¿Todo bien en orden? Perfecto. Buenísimo, eso me tranquiliza un montón. Bueno, gracias por las palabras, Gustavo. La verdad que esa comparación con el Quijote me pone muy contento. Muchas gracias. Bueno, tiene que ver también con tu actividad, tu oficio, vendedor ambulante de libros. Antes te voy a decir, porque voy a apoyar las palabras del Cabezón, no te rías de las investiduras. Sí, un tanto idealista el oficio, sí, cada vez lo entiendo más como un idealismo que nada, que bueno, vamos a seguir peleándola, pero vamos a ver hasta dónde le da el librero para seguir caminando con esta mochila que debe pesar alrededor de 15 a 20 kilos, a veces es burda la comparación, pero es lo que es una panza de embarazo quizás de una mujer. Ajá. Y llevarla para todos lados, sacarla, ponerla en la cintura, a veces uno ya con casi 40 años le empieza a jugar un poquito en contra, ¿no? Así que los libros pesan, a veces me lo han dicho, cada Cristo carga con su propia cruz, y bueno, esta debe ser la mía, ¿no? Llevar libros, llevar un poco de literatura, un poco de filosofía, de conocimiento, los libros de Gustavo Calle por el resto del país, pero bueno, ahí feliz y contento por el oficio que me he buscado, ¿no? Porque encima no me lo dio nadie, me lo he buscado. Muchas veces, perdón, acá corto, siempre me pregunto, ¿quién me manda, no? ¿Quién me mandó a hacer esto? Y es una pregunta clave, y cuando tengo la respuesta yo no me manda nadie, en realidad me he mandado yo solo y ahora me tengo que hacer cargo de lo que me toca. Claro, vos sabés que sigo encontrándole parangones a eso de que Cervantes te hubiera inspirado, si hubiera él inspirado para escribir el Quijote si te hubiese conocido. ¿Por qué lo digo esto? Porque me imagino... ¿Por qué lo dices? Me imagino, vos lo dijiste, venta ambulante de libros, literatura dijiste, filosofía dijiste, conocimiento dijiste, cuántos molinos de viento para combatir, ¿no? Uy, tremendo, sí, sí. En la contratapa del libro, mi gran amigo mexicano Guillermo Enmijuer de la Mora, que se tomó el trabajo de vender a través de mi contratapa, o sea, ayudarme a vender con mi libro, El vendedor ambulante, justamente. Ahí ponía, dice que si existiera un premio a la venta ambulante, Alan ya lo hubiese ganado. Bueno, es un montón. Pero en esto está un poco la idea de ir en ciudad también en sembrar una semilla, en que cada ciudad pueda también, de cierta manera, hacerse de un librero nuevo, una librera que se anime a tomar la posta, a que seamos un montón, a que, nada, se reproduzca esta idea de repartición del conocimiento, ¿no? Claro. Y bueno, esos son uno de los molinos de Quijote. Así cual. que, y gracias a un poco... agradecerles a la radio por estos espacios que siempre me brindan, a ustedes dos, que son, bueno, también a las chicas de los viernes de la tarde, que también me reí, me divierto mucho. A esas no, vale. Hablas de la gente de Enredados, sí, sí. Macanuda. Son una gran familia. Claro, hermosa, que sí. Sí. Bueno, pero ¿qué estás haciendo hoy en Salta, Alan? Bueno, a Salta llegué en realidad a mitad de año, un poquito después de mitad de año dije, tengo que conocer el noroeste argentino porque no lo conocía, no sabía lo que era, no había traído los libros acá, había hecho el centro del país, desde Buenos Aires a Mendoza, y un poquito hacia el sur, hasta el Puyén, la parte que ahora se prendió fuego, pero digo, el noroeste argentino no lo tengo, y estaría bueno llevar, y le apunté a Jujuy, a la quebrada Humahuaca. Es una quebrada que tiene 125 kilómetros, que está de largo, que está metida entre dos cadenas montañosas, hermosa, está Humahuaca, está Tilcara en el medio, hice base en Tilcara y de ahí salí a repartir libros por distintos pueblos. Cuando sentí que ya había, o que me quedaba un poco libre, que ya había cumplido mi misión ahí,
volví otra vez para el sur, empecé a bajar lentamente y así llegué a Salta, donde en Salta encontré que es una capital, es una provincia, y Salta particularmente la capital, que es una capital fundada por españoles claramente, y ahí yo empiezo a armar este rompecabezas de lo que ha sido la historia latinoamericana y también la historia argentina, ¿no? Porque esta ciudad que tiene 500 años, no es casualidad que esté acá en este punto, porque acá los españoles necesitaban hacer provisiones cuando viajaban desde Sucre, la parte de lo que hoy sería Bolivia, y viajaban hasta el Río de la Plata, ¿no? Entonces justo a mitad de camino necesitaban hacer esta parada para llenarse de provisiones, y bueno, también en esto del acarreo del oro y la plata, ¿no? Porque por algo nuestro Río de la Plata se llama Río de la Plata, por toda la plata que se llevaron los españoles por ese río, ¿no? Pero lo que era por territorio, esta era una parada obligatoria. Acá en Salta también estaba Tucumán, y bueno, acá también se libraron grandes batallas, ¿no? Como en Humahuaca, como acá en Salta. Así que nada, ahí voy rearmando de a poco el rompecabezas de lo que es nuestra historia latinoamericana. Ajá. Y ese rearmado del rompecabezas del que hablas, Alan, ¿tiene alguna motivación, un objetivo? Mira, hoy en día estoy un poco más cientificista y no tanto con la astrología, pero bueno, mi lado sagitariano tiene eso que es la aventura, lo quijotesco, y también la búsqueda del conocimiento. Yo muchas veces estoy en esta, ¿no? El vendedor ambulante del libro intenta repartir conocimiento a través de los libros, pero para poder repartir tiene que conocer, ¿no? Tiene que saber. Entonces ese conocimiento es un poco lo que me envalentona, lo que me da la fuerza para seguir cada día, porque es cansador. Realmente a veces uno tiene ganas de decir, bueno, ya está, me voy a llevar un currículum a un supermercado y listo, quedo ahí tranquilo y me aguanto las 8, 10, 12 horas, me aguanto los latigazos básicamente. Pero bueno, no, si no, hay que seguir por acá. Mirá, ahí atrás lo que vemos es un cabildo, ¿sí? Que es el Cabildo de Salta, que tiene mucha historia. Yo ahora pedí autorización para poder entrar y mostrarle un poco lo que es el patio interno. Son espacios que nada, fueron, a ver, son 2 pisos, todos tienen este modelo español colonial, ¿sí? Y en el medio tienen esas torres que servían a veces de campanario y también para ver la llegada de lo que serían los indios o los malones o los pueblos originarios que venían a defender un poco su territorio. Bueno, ese cabildo... ahí voy. Ese cabildo, te decía Alan, es la imagen paradigmática turística de la provincia, ¿no? De Salta capital, más precisamente. Sí. Muchos edificios tienen este formato. También hay mucho edificio con muchas iglesias. Ahora voy a entrar al cabildo. Dale. Así podemos ver por lo menos el patio, no hacer la visita guiada completa. Algunos cañones de la conquista, ¿no? Que se usaba. Recordemos que los cañones en una parte de la historia bélica del mundo fueron clave, ¿no? Napoleón Bonaparte Europa a través de los cañonazos, él es el más conocido como el hombre de los cañones, y bueno, a través de los cañones conquista toda Europa. Así que bueno, este es un poco el patio del Cabildo. Acá seguramente se deben haber hecho muchas reuniones que formaron parte de la historia nacional, ¿no? De lo que hoy es de esta República Argentina. Y bueno, que el librero lo camina. Claro. Bueno, es maravilloso lo que nos estás narrando y sobre todo lo que nos estás mostrando, ¿no? Más allá de toda la historia que contiene ese cabildo. Pero te quiero llevar de vuelta al tema de los libros. El salteño es lector, teniendo en cuenta que es una provincia muy rica en arte. Voy a citar solo un nombre, el Cuchi Leguizamón. Mira, tu pregunta es clave, Gustavo, muchas gracias por traerla. Mira, te voy a contar un poco lo que me está pasando, por favor, y que no se enojen los salteños, pero me encontré con una provincia muy negada, ¿sí? Muy negada. Sin comparar, o sea, lo tengo que hacer inevitablemente, pero yo vengo de Jujuy, y en Jujuy era otra la energía, Mira. realmente. Capaz que no había plata, pero a ver qué tenés, era la charla, era un ratito, un diálogo, y siempre algo que terminaban comprando. Pero Salta está pasando todo lo contrario. La verdad que llegué hace 2 días y me encontré con un panorama y que no tengo pudor en decirlo, y se los he dicho a muchas personas o a personas con las que se abrió el diálogo, decir, che, algo pasa en Salta.
porque no puede ser que estén tan negativos, y no quiero decir la palabra clave, pero tan depresivos. O sea, hay una situación que acá hay turismo nacional e internacional, y eso tiene una energía, pero lo que es el lugareño, yo entro casi todos los negocios, a cada uno que puedo, y todos no, hay una negación muy rotunda a entablar un diálogo, a charlar, y eso realmente me preocupó un poquito acá en Salta. No sé si es pasajero, le echan mucho la culpa a la crisis, realmente dicen, che, no hay un mango, bueno, está bien, te lo tomo, estamos todos en la misma, pero más allá de eso hay una negatividad, se percibe en la cara de la gente. Y me pasó también esto de que es una ciudad, ¿no? Es una ciudad con cientos de miles de habitantes, entonces también hay que entender esto, porque, por ejemplo, yo ayer fui a un supermercado, yo digo que es lo contrario a la noche, para que se entienda, para no decir marca, y tampoco para no darle tanta fama a esos supermercados. Lo contrario a la noche sería esto, sí, ¿no? sí, claro, te entiendo. Sí, ese supermercado, por ciento, además, ¿no? Claro. Así que ese supermercado tenía este engaña pichanga, que es la publicidad engañosa, ¿no? Por ejemplo, llevate media docena de huevos por 1.300 pesos. Ajá. Cuando vos vas a la caja te sale 1.800, ¿viste? Entonces cuando vas a reclamar, decís, che, mirá, hay 500 pesos de distancia, la verdad que es un montón. Y me había pasado con los 3 productos que compré, ¿viste? Los 3 tenían el mismo. Me dice, no, lo que pasa es que acá abajo en un rinconcito de la cartelera dice que si pagás con modo tenés ese descuento. Le digo, che, tranquilamente pueden hacer las cosas bien, o sea, no hace falta engañar a la gente, ¿no? Tal cual. Y el empleado de ese supermercado se ponía en una situación de decir, che, el equivocado sos vos, o sea, sos vos. Encima, mirá vos, qué paradójico, dice, sos vos el que no sabe leer, me dijo. Imagínate al librero que le digan que no sabe. No, pero vos fíjate, Alan, la importancia de hacer una cuestión intrínseca en cuanto a lo interdisciplinario de distintas actividades, ¿no? Uno cree que la economía va por un lado y lo demás por el otro, y no es así. La economía se impuso, y vos fíjate que se ha hecho una cultura, en cuanto a lo que vos decís, la publicidad engañosa, que tiene que ver con los factores económicos. Y vos fíjate que involucrado, que está con otra disciplina, esa disciplina cultural que nos lleva a actuar según nos han marcado distintos designios del poder hegemónico. Y así vivimos, lamentablemente. Y me es inevitable no volver a traer la charla a la primera parte del programa. Y en esto, como viajero, como una persona, un ser que viaja, que ve, que conoce lugares, a mí me sigue preocupando profundamente, y esto lo digo con mucha seriedad y respeto también, que el Partido de la Costa no pueda tener acceso al agua potable. Porque en esto también lo comparo con ese empleado de supermercado que asume el hostigamiento laboral y asume la esclavitud laboral como parte de su vida y lo defiende cual si fuese el síndrome de Estocolmo. Y lo mismo me pasa cuando salí, llegué a Tilcara, un pueblo en el medio de la montaña con 6.000 habitantes, pero que tienen acceso al agua potable. O sea, y ahí me preocupa un poco la situación del Partido de la Costa, de que en esa pasividad que tiene, ¿no? el costense, la costense, un poco de Buenos Aires y que tiene una dinámica muy acelerada, pero que llegaron a la costa a buscar tranquilidad, y que esa tranquilidad también los lleva a no comprometerse del todo con lo que es luchar por sus derechos, ¿no? Por ejemplo, con algo mínimo indispensable que es el agua potable, o sea, el gas natural. Me parece que en eso hay un llamado de atención profundamente y también un consejo de parte del librero ambulante, si eso no pasa en todos lados, incluso en pueblitos con mucho menos cantidad de habitantes, tienen acceso al agua potable. Entonces, atento con esa situación que está pasando un poco en el Partido de la Costa, y que ya es hora que realmente se organicen, nos organicemos. A mí me gustaría en algún momento volver al Partido de la Costa, poder desarrollar esa feria del libro que nos quedó en mente también ahí con el equipo, poder llevarla a cabo, pero a su vez, como es que que puedan poner organización a ese tema del agua potable, porque realmente es grave que no puedan tener acceso. Qué interesante lo que dijiste, Alan, y lo comparto, ¿no? En absoluto. La tranquilidad, el sosiego, la tolerancia no es anestesia. Y debemos salir de ese proceso anestésico manteniendo la tranquilidad, si querés, el sosiego, o la intención para ello,
pero no dejar que se nos avasallen derechos por estar anestesiados precisamente. Es lo que Exactamente, sucede. sí. A mí, como ustedes saben, en el Partido de la Costa yo llegué con mi hijo de 15 años, con Benjamín, al cual le mando un abrazo muy fuerte. Ahora está en Mendoza. Y para mí era casi una vergüenza que no poder brindarle una canilla en la cual uno girara y saliera agua potable. Para mí era como padre estaba fallando, algo me faltaba decir, hijo, no te puedo brindar agua potable en la canilla. Y nada, en el resto del país, yo registré un lugar en lo que es el límite entre Buenos Aires y La Pampa, un lugar que se llama Banderaló, que también tienen un problema con el agua, que es agua muy salada, que se recomienda no consumir. Pero más allá de Banderaló y de Chamaicó, que son partes ahí que unen Buenos Aires con La Pampa, el resto del país hay muchos lugares donde tienen acceso a agua potable. Me falta conocer Chaco, Santiago del Estero, me falta todavía andar un montón, pero de lo que conozco solamente el Partido de la Costa tiene ese problema. Ajá. Y con último, una cuestión que CESOP me trajo a la mente hoy mientras los escuchaba, que CESOP quizás viene de César, ¿no? El César, el rey, el zar, ¿no? CESOP, César, el que reina, el que maneja, el que gobierna, y también tiene como una connotación de cesar, ¿no? De cesar Sí. como verbo, Sí. el que cesa el servicio, ¿no? Claro, lo emparento más con esto el que último, no brinda- sí. Así que bueno, nada, Bueno, era pero lo de eso, modo César, los chiste también, directivos pero- también. Sí. Claro, sí. Alan, El seguí César que cesa el servicio. Sí. tal cual. Alan, seguí disfrutando de la provincia y no te olvides de conseguirme Tango Melancólico, testigo del alemán maestro del periodismo Jorge Gotling. Gracias, señor, muy amable por el pedido. Siempre hay una lista de espera ahí, así que vamos a ponerle empeño para que aparezca. Saludo grande al Partido de la Costa, saludo grande a todo el equipo de NDR, saben que los quiero un montón y nada, sigo andando, pero siempre escuchando y siempre los sigo en todas las redes y gracias por los espacios.